en que los negros, ¿verdad? Pero coincidió además que había un campeonato mundial de fútbol, y entonces el doctor Raquel, como muestra de agradecimiento, lo invitamos a sentarse en la tribuna para que disfrutaran del espectáculo de un partido de fútbol donde estaba el campo lleno, que siempre era un espectáculo increíble, ¿verdad? Bueno, pues se sentaron allí, aquellas personas, empieza el partido y empezaron a quedarse un poco sorprendidos, porque no entendían nada. Veían a la gente correr detrás de nada, veían que daban patadas al aire de vez en cuando sin saber por qué, veían que de vez en cuando alguno de los elementos se dirigía a una parte del espectáculo, de un lateral, levantaba los brazos, no sé qué cosa pasaba, veían que de vez en cuando se arreaban, se enfadaban muchísimo sin saber por qué, pero sobre todo, lo que lo tenía completamente sorprendido es cuando de vez en cuando, muy de vez en cuando, veían a uno que estaba solo, que se movía muy poco, que decían que era el portero, tirarse al suelo. Y automáticamente todo el mundo se levantaba como un clamor celebrando algo extraordinario. Ellos no entendían nada de lo que estaba pasando. Y así siguió el partido. Pero como eran ser inteligentes, eran ser curiosos, quisieron interpretar aquella realidad que tenían enfrente. Y empezaron a pensar sobre lo que estaban viendo. Y empezaron a decir, vamos a ver, se mueven de esta manera, en diagonal, a aquel cuatro sitios, hay una simetría. Esto 11, esto 11, prácticamente lo mismo, pero en sitio contrario. Y empezaron a deducir, pero sin comprender absolutamente nada. Cuando pasó el tiempo, de vez en cuando, había uno de esos estudiantes que era un pequeño, una criatura, pequeño, y en un momento dado dijo, yo creo que tiene que haber un balón. Y los otros se quedaron mirando al chiquillo, siempre como sacar su conclusión, ¿qué estás contando? Dice, no, es que he visto, me he dado cuenta que cuando se tiró el portero, vi un ligero abombamiento en la red, muy pequeño, casi imperceptible. Por lo tanto, si la red se ha bombado, a lo mejor hay un balón que ha impactado contra la red. Entonces se quedaron absolutamente sorprendidos y dijeron, oye, no es posible. Porque si hay un balón, se explica todo. Todo tiene sentido a partir de ese momento. Bueno, no sé si la historia cómo acabaría, pero me pareció absolutamente interesante. Ese es el camino de la ciencia. Hay una realidad que es la naturaleza, el juego, el fútbol, ¿verdad? Que no la entendemos, ¿no? Porque no vemos la perfección entera, no tenemos la visión de conjunto, ¿verdad? Eso de que aparece engaña es cierto. Y hay que buscarla. Y hay que buscar en lo oculto. Y hay que darse cuenta del pequeñísimo detalle que pasan por ahí en nuestra vida. Y saber captarlo. Y saber a partir de ahí elaborar un plan que nos explique cómo es el juego. Pues ese es el camino que recorre la ciencia. Y de alguna manera hoy vamos a empezar a decir 4 retazos de ese camino largo que hemos recorrido. Vamos a ver si ¿está bien? Yo espero que sí, ¿no? Bien. Bueno, hoy vamos a hablar esta mañana bastante aquí de rayos. Es una tormenta, un espectáculo solar fuerte, poderoso, ¿verdad? No soy familiar a todas las personas que estamos aquí, por lo tanto puedo hablar sobre él. ¿Qué es un rayo? Pues la primera persona que no va a interpretar qué puede ser un rayo, llegó a pensar que era una manifestación de la gloria de Dios, que poéticamente queda precioso. Pero con el devenir del tiempo, hemos sido capaces de ver esa pelotita que ha chocado en la red y hemos ido explicando la verdad de ese juego de la naturaleza, ¿verdad? Y hoy día decimos que un rayo es una descarga entre puntos que están sometidos a una diferencia de potencial. Bueno, tenemos dos direcciones, uno quedaron con la primera definición y otro con la segunda. Yo creo que es mejor quedarse con las dos. E implica la evolución del ser humano en el conocimiento de la naturaleza. Pues vamos a ver parte de esa historia de cómo se ha producido ese conocimiento de la red de la naturaleza, que a veces no es lineal la idea que tenemos. Vamos a pensar sobre esto y a llegar a la conclusión de cómo lo descubrimos. No ha pasado como a esa criatura, ¿verdad? Hemos tenido que ir observando pequeñitos detalles. Y a veces, de forma serendípica. ¿Qué es eso de la serendipia? Bueno, la serendipia es una palabra que no existe todavía en el castellano, pero existirá. Aunque me refiero existirá, estará recogida oficialmente en el diccionario de la Real Academia dentro de poco tiempo, pretende convencido. Es una palabra de origen anglosajón. Un ilustrado del siglo XVIII inglés viajó por allí por Oriente y le contaron una historia que probablemente ha leído algunas. Es una historia que está en el libro de Sinbad el marino, de la Príncipe Noche. Y allí hablan de los 3 príncipes de Serendip, que eran unos príncipes que lo echan a la calle, digamos, a buscarse el mundo, a pensar, a reflexionar y a conocerlo, a hacerse ciertamente algo sabio y poder gobernar después su país. Y en ese camino, estos príncipes van encontrando respuestas a enigmas que no se habían planteado siquiera. Son descubrimientos serendípicos. A este tal inglés le gustó la palabra, la introdujo entonces en la literatura inglesa y de ahí saltó a la actividad científica. Y denominaron los
pequeños descubrimientos que se han producido por azar, sin buscarlo. Eso sí, hay que tener la mente muy abierta, muy preparada para poder captar los pequeños detalles y hacer de la serendipia algo realmente fructífero. En cuanto a visiones y previsiones, se comenta solo. Bueno, pues visiones y previsiones son aquellas partes en las que hemos visto, a veces de forma un poco extraña, es decir, hemos sido visionarios, nos hemos adelantado a nuestro tiempo, y a veces una visión directa de la naturaleza nos ha ofrecido la clave para interpretar ciertos fenómenos. Y finalmente, previsiones, ¿dónde nos han llevado? Yo creo que es lo más importante. La ciencia hoy tiene un carácter predictivo como ninguna actividad humana, y lo vamos a ver después al final. Somos capaces de predecir qué va a pasar, qué va a acontecer. Algo que últimamente prolifera mucho los programas de televisión y radio, pero de una manera un poco más extraña, ¿verdad? La ciencia sabe hacerlo y lo hace perfectamente y predice, pero de eso hablaremos más adelante. Vamos entonces a empezar a ver algunos ejemplos de serendipia. Ahí hay algunos de ellos muy conocidos, muy conocidos. Son muy simples, aunque se hablan de cosas realmente aparentemente complejas por el lenguaje, son realmente muy simples. Y vamos a empezar por el primero. Newton y la manzana. Todo el mundo sabe la historia. Todo el mundo hemos oído esta historia. Esta historia que se duda de su veracidad, pero en cualquier caso es maravillosa. Esta historia la divulga en Europa Voltaire. Voltaire, tiene más que disfrutar con él, ¿no? El Voltaire y otra cosa. Divulga esta idea. Bueno, pues amigo nieto, que tiene 20 años, jovencito, que está estudiando en Londres, hay una epidemia de peste en Londres y tiene que irse de allí. Y se va y se refugia en una finca, en el campo, a pensar, a meditar, ¿no? Y está allí meditando tranquilamente cuando de buena primera se le cae una manzana en la cabeza. ¿A quién no se le ha caído algo en la cabeza? A todo el mundo, ¿verdad? Pero ahí está la habilidad de saber por qué se me ha caído la manzana en la cabeza. Y empieza Newton a pensar qué es la causa y qué produce que la manzana caiga en la cabeza. Al cabo de unos años, más de 20 años, Newton, todas sus reflexiones sobre el tema de la manzana las va a ilustrar en forma de ley de física. Y va a dar, y nos va a regalar a la humanidad entera un libro maravilloso, un libro extraordinario, Los Principios, que concretamente da nombre también al museo en el que estamos ahora mismo. En ese libro, en ese Principia, quizá el libro de ciencia más famoso y yo creo que más importante que se ha podido escribir, ¿verdad? Se reflejan todos los pensamientos de Newton. No pasa mucho tiempo, desde que se le cayó aquella manzana. Vamos a recrear un poquito la situación de cómo llegó Newton a elaborar su pensamiento de la caída de la manzana. Ahí tenemos nuestra casa. En nuestra casa, que si tiene las demás casas que podemos ver, hay árboles. Y en los árboles suele haber manzanas. Si en un momento dado la manzana se cae, todo el mundo sabemos que esa manzana sigue una trayectoria rectilínea. La manzana caería hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Entonces Newton, aquí sentado en esa finca tranquila, sin problema, pensaba y decía, bueno, ¿y qué ocurriría si la manzana en vez de estar ahí estuviera mucho más alta, estuviera mucho más arriba, el árbol fuera muchísimo más alto? Bueno, pues ahí tendríamos nuestro árbol, enormemente grande, llegaría como un teatro de la Tierra, ¿verdad? Y si la manzana está madura y cae, ¿qué pasaría con la manzana? Pues la manzana caería, el árbol es exactamente igual, no es cuestión de que esté más lejos o más cerca, ella simplemente atraída hacia el centro de la Tierra. Bien, pues entonces Newton, llevándose la manzana cada vez más lejos, la mente nos lleva donde queramos. La manzana subió hasta donde está la luna. Si la manzana estuviera donde está la luna y estuviera madura, ¿qué ocurriría? Que caería. Y volvería a caer tranquilamente dentro de la Tierra, ¿verdad? Entonces la siguiente pregunta es inmediata. Si la manzana se cae, ¿por qué no se cae la luna? Si está ahí. Para explicar esto, para razonar esto, pues vamos a echar mano de alguien que nos ayude un poquito a traer dudas. Le ponemos nuestra voz a la Tierra, a ver si nos dura. Le ponemos un acantilado y hacemos que baje un personaje conocido por todos, llamada la sensación del Principito, es un planeta, ¿verdad?, pequeñito, y le vamos a dar una manzana. Y le vamos a decir al Principito que deje caer la manzana. Él la deja caer tal como yo y la manzana cae efectivamente hacia el centro de la Tierra sin más problemas. Como hemos visto que esto puede funcionar, le vamos a hacer ahora una pequeña modificación. Todo el mundo podríamos hacerlo. Eso es lo que ha hecho hasta ahora. Todo el mundo podríamos hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a dejar caer la manzana, pero en vez de dejarla caer, la vamos a empujar un poquito. Todo el mundo lo hemos hecho con una piedra. La empujamos un poquito en horizontal. Entonces, si hacemos eso y la empujamos un poquito, la manzana va a caer. No nos va a sorprender el asunto, ¿verdad? Ya me perdí. Bueno, pues cae por segunda vez.
y por tercera. Le empujamos un poquito más, ¿verdad? Si le empujamos un poquito más, va bien, sí. Si le empujamos un poquito más, también cae. Pero cada vez cae un poquito más lejos. Es cuestión del empuje que le damos inicialmente, ¿verdad? De la velocidad que le suministramos. Pues la cosa está muy clara. Pensando, decimos, muy bien. Ahora voy a sacar una manzana bien grande y el principito está tomando fuerza, ¿eh? Está tomando ya zumo de manzana lo que está consumiendo. Y le va a empujar bien fuerte a la manzana. Y le empuja de tal manera que la manzana cae permanentemente. La manzana la hemos puesto en órbita. Poner en órbita la manzana no es nada más que darle la fuerza necesaria, el empuje necesario, ¿verdad?, para que caiga más lejos, para que no deje de caer, o para que esté cayendo permanentemente, que el lenguaje juega malas pasadas, ¿verdad? Si la cosa ha funcionado, le decimos ahí al principito, dejamos la manzana orbitando, pero no hay más que aprender a empujar otras cosas, no ir a la manzana. Podemos aprender, por ejemplo, a empujar sobre la vuelta. Ciertamente. Podemos poner en órbita cualquier objeto. En el año 1957, la entonces Unión Soviética lanzó al espacio un objeto pequeño, una bola de metal. Era el Sputnik. Y lo que hacía era pip, 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 una señal que se veía en tierra. Traducción de pip, 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 gracias a Newton, hemos aprendido a empujarle y ya tenemos cosas en órbita. ¿Y qué se hemos perdido? Tenemos en órbita satélites de comunicación en órbita baja, alta, etcétera, etcétera. Y ahora, por fin, podemos explicarnos qué pasó con la Luna. La Luna es una manzana gigantesca, naturalmente. Y si está orbitando un satélite, la Luna gira con respecto a la Tierra. Y podemos ir más lejos. ¿Y la Tierra? Pues gira con respecto al Sol. ¿Y los demás planetas? Está todo explicado. Esto es increíble. A partir de aquella manzana, vimos como una ley que explicaba el movimiento de todos los objetos del sistema solar. Y era una cosa bien simple al principio, ¿verdad? Bueno, pues, digamos, podría ser el primer ejemplo de una serendipia. A partir de un hecho aparentemente bien aquí, que no tiene nada que ver, llegamos a lograr una ley de una importancia capital como esta, ¿verdad? Aprendemos otra serendipia, también conocido por otros. Galvani y la rana. La rana juega un papel decisivo en la humanidad. Pensemos sus capacidades predictivas que puede llegar. Bueno, pues aquí tenemos a Luigi Galvani. Luigi Galvani es un médico metido electricista. Este hombre, Luigi Galvani, está trabajando sobre la constitución del sistema nervioso de los animales. Y concretamente, pues encuentra un animal sin más problemas como es la rana, lo mira de reojo, le acerca el cataclor unos metales y la rana automáticamente, muerta por supuesto, que lleva tiempo, se contrae. Y Luigi Galvani dice, caramba, he encontrado algo importante. Lo encontró, encontró algo importante. De forma casual, encontró que los nervios, como se pensaba, los nervios nerviosos, no eran conducciones como si fueran gomas que llevaban fluidos, que es lo que se pensaba, sino que encontró que en los nervios había algún tipo de electricidad. Él denominó que era más la causa de esas contracciones. Si no tengo inconveniente, ahora me tengo el vídeo. Es un vídeo pequeñito que grabé hace unos días de un documental de televisión que me parece absolutamente extraordinario. A ver si también lo compartió. Ahí lo tiene. Sí. Es necesario encontrar el... Ya lo veo, así. Así es. Y Galvani llegó a la conclusión de que la vena residual en la rana era lo que producía la electricidad. Afortunadamente para estos animales, alguien más comprendió que la electricidad provenía de los cables y no de las ranas.
Se necesitan diferentes cables, y eso fue lo que señaló otro científico, Volta. Él demostró que lo importante eran los dos trozos de cable, no la rana. En aquel entonces nadie entendía cómo se producía esta química. Lo único que se sabía era que cuando metales como el cobre y el zinc se tocaban, producían electricidad. Y muy pronto comenzaron a fabricarse las baterías. Esta tiene 200 años y es... Bien, ha quedado claro, ¿verdad? No era cuestión de la rana aquí. Con ella. Entonces preferí que fuera el vídeo, que fuéramos viendo, pero estaba muy claro. Volta, un pensador, amigo en principio, después de hablar un poco regular. De Galvani no estaba de acuerdo con esa explicación que me da. Dijo que efectivamente no era esa electricidad residual que queda después de muerto la causante de que se contagiaran las patas de la rana, sino que lo más seguro es que proviniera la electricidad de los metales, de los dos diferentes metales que se ponen en contacto, y la rana hacía de contacto, hacía de persona que los presenta, ¿no?, a los dos metales. Bien, y así lo que hace Volta para comprobar esa suposición suya, se pone a experimentar, que es buen camino el que hace la ciencia. Para comprobar las cosas no basta la autoridad del que lo dice, a veces sobra. Lo que hay que hacer es experimentación, y esa es la autoridad real, ¿verdad? Entonces experimenta Volta y llega a la conclusión de que efectivamente apilando los metales y en vez de una solución salina que haga de raro, se puede conseguir una pila, la pila de Volta. La pila que hoy utilizamos prácticamente para el Borman, en fin, cualquier tipo de instrumento, ¿verdad? Muy bien. Volta automáticamente manda sus papeles a la Royal Institution de Inglaterra en 1800 y su difusión es tan grande que el mismísimo Napoleón, cuando invade con sus tropas el norte de Italia, lo condecora, lo nombra conde, le pone medalla de oro y pasa para la posteridad. Esta imagen era hasta aquí en una página de internet buscando el otro día, que está muy simpática, ¿no? Pero lo que yo no sabía, y la verdad es que no sé hacerlo porque te está poniendo aquí, es que había una composición, creo que de Puccini, que se la dedica, no, de Puccini no puede ser porque Puccini, no sé qué autor de ópera era, que tiene una composición hecha en honor a Volta. Y me parecía curioso haber puesto la música de Volta, pero lo digo porque tenéis interés, pincháis ahí un momentito y os ponéis a tener si encontráis la composición musical. Bien, pues de esta manera, un último detalle. La batería que se ha aparecido ahí en el vídeo, la batería final por la que hemos despedido, esa batería es una pila de Volta. A partir de ese momento, Volta suministra o nos da la posibilidad de utilizar corriente de forma continua. Algo así para darle una manera muy sencilla, como si yo tengo una botella de agua, ¿verdad? Tengo una botella llena de agua. Si yo la abro, se cae toda el agua. Eso es lo que hacen los descargadores eléctricos hasta la época. Se descargaba todo de golpe, no podía manipularlo. Con Volta que aprendimos a ponerle a la goma, a ponerle a la botella una gomita, ¿verdad?, una válvula y que saliera continuamente el agua, y yo podía dirigirla, llevarla, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues decía que esa batería que se ha visto ahí, esa pila de Volta que se ha visto ahí, es original. Esa fue la que utilizó otro personaje que le da nombre a esta sala. Esa fue la batería que utilizó Faraday para su experiencia y descubrimiento de la inducción magnética. Pero ese tema no vamos a meter, aunque también es interesante. Bien, nos vamos. Esto estaba mal. Nos vamos de nuevo a nuestro guión, a nuestra tercera serendipia, y vamos a ver qué ocurre en esta otra que hemos llamado Röntgen y la mano. Esta es una historia apasionante, ¿eh? Esta es una historia apasionante, esta historia curiosísima, que también supongo que conocéis. Bueno, en el siglo XIX, una de las experimentaciones estrellas era trabajar con el tema de rayos catódicos. Eso es un palabra muy fuerte, ¿verdad? Rayos catódicos. ¿Qué es rayos catódicos? Pues no son tan complicados. De hecho, la primera vez que hemos visto, hay rayos ya por allí, ¿verdad? Son descargas que se producen entre puntos de vista potencial. Una tormenta es una emisión de rayos. O sea que no es tan extraño el tema. Bueno, pues, en el siglo XIX, como digo, una experimentación estrella era la formación de rayos catódicos. Aquí tenéis la oportunidad en este centro de verlo continuamente. O sea, aquí tenéis un aparato como ese, probatorio Runco, que produce descarga eléctrica. Es decir, se somete a los electrodos de la diferencia potencial y se produce una descarga eléctrica. Bueno, un rayo, eso es un rayo de lo que llama la tormenta. Lo que ocurre es que el rayo se produce, como bien sabéis, porque saltan las cargas, chocan con las moléculas del aire, entonces al chocar te frena y no van a muchos sitios, ¿verdad? A menos que tengan mucha energía. ¿Qué se le ocurrió a alguien? Pues a alguien se le ocurrió hacer la siguiente idea, que es muy sencilla. ¿Y si en vez de que esté el aire, lo quitamos el aire y producimos la descarga? Será más fácil, ¿no? Circularán más fácilmente los electrones. Nosotros circulamos positivo fácil si no hay gente, si la calle está vacía, ¿verdad? Pues eso fue lo que hicieron. Le pusieron a esto un cristal por encima
primera para que lo haga, le ponen un cristal por encima, una especie de botella, se ve, ¿verdad? Y entonces enchufan el aparato. Y al enchufar ahora el aparato, ya no se ve esa descarga anterior como si fuera una carga que se oye el chasquido de los chocando, sino que se produce una emisión mucho más suave, mucho más ligera, mucho más continua de unos rayos. Y los llamaron rayos catódicos, por la sencilla razón de que salían del cátodo. Una vez más, los nombres que no nos impresionen, que las palabras nos echan muchas veces para atrás, es una cosa más rara, ¿verdad? Que no es tan claro, que no es tan complicado llegar a entenderlo. Pues esos son los rayos catódicos. Y a partir de ahí, media Europa está investigando y trabajando sobre qué son y por qué se producen los rayos catódicos. Y en este momento pues entra nuestro personaje en acción. Y nuestro personaje, bueno, antes de eso esto voy a pasar porque no quiero que vayamos a tomar de tiempo. Esto es un tubo de rayo catódico. A que suena ligeramente la forma a una pantalla de televisión, ¿verdad? Que no es otra cosa que un tubo de descarga, como los tubos fluorescentes que tenemos en casa. El amigo Crookes hace rayos, hace el tubo de mi naturaleza. A alguien se le ocurre en mitad de esos tubos de descarga poner objetos para que se vea la sombra, por lo cual se deduce que los rayos son rectilíneos. A alguien se le ocurre poner unas paletitas y se mueven, por lo cual dice que los rayos son como pelotitas que van girando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no interesa, a alguien se le ocurre dejar una puertecita para que salgan los rayos catódicos. Esto es muy importante. Y cuando dejan esa puertecita, observa que los rayos salen, pero enseguida se desvanecen, como por arte de magia. No pueden con las moléculas del aire, no pueden con ellas, se desvanecen, se pierden. Hay unos 3 centímetros de penetración, nada más. Si tú pones una mano fuera del rayo catódico y lo pones a medio metro, ya no te llega, porque lo ha frenado, ¿verdad?, las moléculas del aire. Bueno, pues en este punto concretamente aparece nuestro personaje. Alemán, y si alguien no sabe que es alemán, con ver el nombre ya es suficiente. Responde al nombre de Wilhelm Röntgen, digo yo. Pues este hombre está trabajando sobre rayos catódicos. Es un hombre extraordinario, es un hombre muy trabajador, es un hombre apasionado por su trabajo. Lo nombran rector de la universidad y dura un año, no soporta la labor administrativa. Él lo que le gusta es trabajar e investigar, la investigación científica, y se vuelve a su laboratorio a seguir investigando con los rayos catódicos. Observar qué lejano aparentemente a los problemas del mundo, ¿verdad? Estamos a finales del siglo XIX, está Europa convulsionada completamente y él está en un laboratorio tranquilo haciendo experiencias sobre rayos catódicos. ¿Qué trascendencia, sin embargo, qué trascendencia va a tener su trabajo en aquella sala extraordinaria que veremos después? Bueno, pues Röntgen está con su tubo de rayo catódico y hace la siguiente prueba. Dice, yo tengo que detectar esos rayos que salen, esos 3 centímetros nada más del tubo, si son ondas o si son partículas, cosa que no interesaría mucho a nosotros. Entonces, para hacer eso, he hecho mano de una sustancia que me ha llamado la atención desde la humanidad de tiempo inmemorial y que nos siguen encantando ahora. Aquí hay en el museo una sustancia fosforescente. Hoy ya se ha puesto tan de moda. Yo cuando tenía otra edad, y lo que escucháis aquí estamos en la misma, teníamos unas imágenes que tenían entonces, ¿verdad?, que la guardábamos por España, la iluminábamos, y la guardamos otra vez. Hoy día, pues, Pipa Linda viene de oro y saca 500 cosas probablemente de eso, ¿no? No hay ningún problema con eso. Bueno, pues, Röntgen pone su aparato a funcionar, ya sabe cómo funciona, tenemos el vacío, casi vacío dentro, ¿verdad?, se terminó la emisión del rayo, y entonces utiliza una pantalla fosforescente, o fluorescente, depende del intervalo de tiempo que esté dando la luz, y la acerca mucho, y cuando la acerca mucho a su tubo de rayo, la pantalla empieza a emitir fosforescencia. Es decir, son los rayos catódicos los que producen esa fosforescencia. ¿Por qué? Porque en el momento que la retira, la pantalla vuelve a su nivel actual, pues bajo su nivel anterior. No emite nada. Luego de allí, del tubo de rayo sale algo que ilumina o que pone por la pantalla. Luego empieza naturalmente que son rayos catódicos, tienen esa propiedad, pues se acerquen nada más. Pero, el día 8 de noviembre de 1895, y pongo la fecha, va a ocurrir un hecho extraordinario que va a tener una trascendencia increíble. Esa sala es la sala que algún día espero visitar, de Röntgen, que se conserva en la Universidad de Würzburgo, tal y como la dejó él, la limpian en un sitio reverencial. Y en esta sala, aquella noche, Röntgen estaba experimentando, como tanto otro día, enchufa un tubo, ahí puesto un tubo que funcione, ¿no? Está un tubo funcionando de rayos catódicos, y Röntgen quiere detectar claramente esa fosforescencia que era muy débil, que hemos visto antes. Y como era muy débil, para ver qué es su naturaleza, se le ocurre una brillantísima idea. Dice, caramba,
voy a oscurecer todo. Y si oscurezco todo, entonces veré más claramente la luminiscencia. Antes de oscurecer incluso, una cartulina negra y envuelve su tubo de rayos catódicos en esa cartulina negra para impedir que salga luz de aquí ninguna. Y no solamente eso, sino que oscurece la habitación. Y al oscurecer la habitación, sorprendentemente, aparece en una parte de la habitación, a unos 2 metros de distancia, una letra A al emitir fosforescencia. Esto que estoy contando tiene un aviso de realidad X. En el sentido que Röntgen era un hombre muy reservado y nunca contó exactamente qué es lo que había dicho, qué es lo que había hecho. Pero él cuenta así la historia. Algunos alumnos, se dice, habían, en plan un poco así de a ver qué pasa, ¿no?, pintado en una pantalla con la pintura de cianuro de platino y bario, que era fosforescente, una letra A, y la habían dejado allí. Cuando Röntgen oscurece la habitación, tapa el tubo, esa letra A empieza a decir: aquí estoy yo. Claro, Röntgen se queda sorprendido y dice: no es posible, no es posible. Porque los rayos catódicos, a los 3 centímetros o 4, ¡pum!, se para en la atmósfera, no penetran más, ¿verdad? ¿Cómo han llegado hasta ahí, que estaba a 1,5 metros? ¿Quién ha llegado hasta allí y me pone fosforescente a la letra A? Tiene que ser una radiación desconocida. Y entonces Röntgen hace lo que hemos hecho todo el mundo cuando nos ponemos los problemas aquellos de un corral de patas de conejo y gallina. ¿Cuánta hay de conejo y gallina? Decimos X. No lo sé, pues X. Y a partir de ahí empezaba a funcionar, ¿verdad? Bueno, pues Röntgen dice: ¿qué radiación será esa? No lo sé, pues X. Y se le quedó. Rayos X. Así fue como hicieron su aparición en la historia de la humanidad, los rayos X. Lo que salía del tubo de rayos catódicos eran rayos X. Röntgen, como vio que había una distancia entre el emisor de rayos y la letra A, la pantalla fluorescente, pues no se le ocurrió otra cosa, como era natural, que empezar a poner cosas por medio. Y así, de esa manera, pues se le ocurrió poner por medio una caja de laboratorio de pesas. Y cuando no puso una pantalla fluorescente, sino que puso una placa de fotografía, y cuando revela la placa fotográfica, ¿qué es lo que ve? Pues ve la caja por dentro. Hoy día hacemos lo mismo cuando vaya a cualquier sitio y te escanean lo que lleves, ¿verdad? Un escáner es un tubo de rayo X, que está mirando lo que hay dentro del objeto. Eso fue lo que hizo Röntgen, descubrir aquel mes de noviembre y diciembre de 1895. Observar el interior de objetos. Pero no solamente eso, sino que Röntgen, por poner cosas, pasó 7 semanas sin salir prácticamente del laboratorio. Ahora se lo explica uno. Es que estaba simplemente poniendo cosas delante, nada más. Incluso puso su escopeta de caza. Bueno, sobre las cosas que puso no vamos a discutir nada. ¿Y qué descubrió? Pues descubrió fallos estructurales que son invisibles a simple vista. Hoy día, cuando sacamos, por ejemplo, un coche al mercado, se me ocurre decir, lo metemos en la rayos que veis un fallo estructural. En algunas marcas, supongo, ¿no? En otras la dejan como está. O sea, que ya el mismo Röntgen que de aquellos meses está viendo los usos que hoy día le estamos dando a los rayos X. Pero sobre todo, la estrella fue cuando, el domingo antes de Navidad, llamó a su mujer y le dijo: mira, ponte ahí, por favor. Pon una manita ahí. Durante 15 minutos, dice esto y se sorprende, ¿verdad? Durante 15 minutos la sometió a una irradiación de rayos X, claro está. La consecuencia de aquello fue la primera radiografía de la historia de la humanidad. Esa fue la primera radiografía. La mano de la mujer de Röntgen con el anillo que se ve claramente. Röntgen descubrió que esos rayos X penetraban tanto que atravesaban incluso los tejidos. Solamente lo vuelven opacos, ¿no? Y frenaban los rayos X. Por tanto, su sombra, que son los rayos X, lo que no hace que ver el cuerpo por dentro. A sueño eterno, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Como podéis imaginarse, la fama de Röntgen publicó a los pocos días, en enero del año 1926, su descubrimiento. A los pocos días era famoso en el mundo entero. Jamás un descubrimiento científico ha tenido la difusión inmediata y tan extensa como ocurrió con el tema de los rayos X. El día 23 de enero de 1896 ya da una conferencia pública. Pocos días después, el hombre muy reservado dijo. Y en esa conferencia pública que dio en Burburgo, bueno, pues hizo una demostración pública, no ya a su mujer, sino públicamente. Y entonces invitó en aquella charla a que subiera adentrado, a someterse a los rayos X, pues un catedrático de anatomía de allí, ya un hombre mayor. Y ese hombre mayor se puso allí, le hizo la radiografía y además le dijo
que tenía unos huesos fantásticos y puestos estupendamente, ¿no? El hombre en agradecimiento, no sabe si por el aparato científico, porque le había hecho el tiempo papel del tema de la dana, propuso en ese mismo momento que los rayos pasaran a llamarse rayos Röntgen. Y así se denomina en la teoría científica, pero nadie lo pone por el nombre naturalmente, ¿no? Esos son los rayos X. Röntgen, hay que decir, gracias a la difusión tremenda y a las aplicaciones inmediatas que se dieron, recibió el primer premio Nobel de Física justamente con ese descubrimiento, en 1901. Y me ha parecido oportuno con esa frase que ven por ahí, que simplemente nos da una idea de la capacidad personal de Röntgen, porque tampoco hay que perder de vista la capacidad personal de las personas que hacen ciencia, ¿verdad? Röntgen, desde muy claro, no quiso cobrar honores, patentes, royalties y cosas de este tipo, sino que él entendía que un descubrimiento científico debía de ser, y debe de ser, pero también, ¿no?, un patrimonio de la humanidad y que no debe de ser objeto de especulación monetaria, por cierto, fin, no debe de ser. Os pongo simplemente estas tres imágenes porque me han parecido simpáticas de ver hasta qué punto también inicialmente los peligros de la radiación pues no se conocían, porque hay que decir que los rayos X, aunque se descubrieron de esta manera, pasó más de 15 años hasta que supieron qué eran de verdad los rayos X. Pero a pesar de eso se manipularon y se trabajaban continuamente con ellos. Ahí está el operador que los rayos X sin ningún tipo de protección, y esta última protección espectacular del fluoroscopio, pues nada, fíjate sobre el pecho como lo que quedaría, ¿no? Lo ponen ahí sometido a una buena radiación y otro va explorando directamente, viéndole los huesos y casi pues te quedan tantos días. No porque esté malo, sino que te iba a poner peor. Bueno, esta cerámica me encanta, fascinante. Vamos a irnos ahora a ver esta otra, Becquerel y la piedra, que está muy relacionada con la anterior. Fíjate nomás, este fuego serendípico nos lleva como si fuera una especie de piedra atravesando un lago, ¿verdad? Y vamos saltando de una en otra, porque estaban todas seguidas. Bueno, pues, este Henri Becquerel es un hombre que yo le llamaría el hombre del don de la oportunidad. Sale de aquí, tiene que salir de aquí. Este hombre tiene que venir de aquí. ¿Por qué? Porque este hombre está el día 20 de enero del 86, 20 de enero del 86, fíjate la fecha, que van seguidas, ¿verdad? Ya en la Academia de Ciencias Francesa, institución ejemplar donde la haya, Henri Poincaré informa a toda la comunidad de que ha habido un caballero que se llama Röntgen que ha descubierto los rayos X. Y da la primera comunicación, digamos, así, una oficialidad, ¿no?, a toda Europa. Y allí está Becquerel sentado escuchando. No tendría nada de particular, solamente que Becquerel, cumpliendo una tradición, creo que francesa, porque yo lo he visto en otro sitio, es el tercer Becquerel que dirige una institución científica, el Museo de Historia Natural de Francia. Se había lo dirigido su abuelo, lo dirige después su padre, lo dirige él y lo dirige después el hijo. El hijo no tuvo descendencia. Con lo cual se acabó el hecho de los Becquerel en el Museo Natural de Francia. Habría que recordarse y remontarse a los Cassini, también en Francia, que durante 4 generaciones sucesivas dirigieron el Observatorio de París. Tanto así que la gente lo llamaba Cassini I, Cassini II, Cassini III, Cassini IV, y ya después, con una región francesa, ya no hubo Becquerel I, Becquerel II y Becquerel IV, sino que simplemente se hace el hombre por título a los nombres, Henri Becquerel. Bueno, pues no solamente hereda el puesto, sino que además hereda el gusto por el trabajo que hace el abuelo y el padre, la sustancia fluorescente. De forma y manera que en el Museo de Historia Natural hay una colección espléndida, en este momento, de sustancias que presentan la particularidad de ponerse fluorescente o de emitir luminiscencia. Una colección grandísima. Becquerel que está sentado y oye aquello y dice, esto es lo mío, yo tengo que ver qué pasa aquí, porque los rayos aquí tienen que tener una relación con la luminiscencia. Y yo creo que casi, ni acaba la última palabra de la conferencia, se va al laboratorio y empieza a sacar sustancias luminiscentes a ver qué ocurre allí y a someter las exposiciones con rayos. ¿Y qué busca Becquerel? Pues busca simplemente si las sustancias luminiscentes producen también rayos X. Claro, después de ver el público dice, aquí tiene la razón directa. Y efectivamente se pone a trabajar en eso. Aquí tenemos ya a Becquerel en su laboratorio. Y ya el 24 de febrero, esto va rápido, y ya el 24, un mes ha pasado, emite su primer informe sobre las características de la rayos X y la sustancia fluorescente. Y llega a la conclusión de que sí, que las sustancias fluorescentes emiten rayos X. ¿Cómo llega a esa conclusión? Pues vamos a recrear, igual que hemos hecho antes, en la experiencia que hace Becquerel. Una mesa, dibujo igual, con el ordenador, con un papel y un lápiz. Exactamente igual. Ahí tenemos una mesa, ahí tenemos un mineral de uranio que no tenía ningún interés en aquella época, salvo que tenía o presentaba luminiscencia. Y Becquerel coge su mineral de uranio y lo expone al sol. Bueno, cuando lo expone al sol, pues nada, el uranio recibe radiación, como ya sabemos,
Vamos, el estado presente, cualquier estado presente, y una vez que ha pasado esta historia, pues nada, se hace de noche, se oculta, y entonces, de forma espontánea, aquello se pone en proceso. Es decir, hay una relación entre que tenga que recibir luz externa, energía externa, para ponerse el incendio. Muy bien. Pues ve que ahora, la novedad que va a hacer es que va a poner una placa fotográfica entre la piedra y la mesa, pone una placa fotográfica. Recibe luz, y cuando recibe luz, efectivamente, al tiempo se hace de noche, revela la placa y la placa está ennegrecida. Consecuencia, las luces fluorescentes pues un rayo X. Porque los rayos X eran capaces de impresionar la fotografía como dice Rayos, ¿verdad? Ya está. Solamente que para desgracia suya, aparentemente o fortuna nuestra, el día 26 y 27 de febrero de 1996 está nublado en París. Cosa frecuente, incluso en agosto. Está nublado en París. Sale una nube, por lo tanto no le llegan a la piedra ningún rayo. No hay ninguna emisión de energía que le llegue directamente a la piedra de uranio. Por lo tanto, aquello no ha emitido rayos X, según la hipótesis de Becquerel. Becquerel, no obstante, el día 1 de marzo, impaciente ya, ve cómo van de rápido los acontecimientos, impaciente ya, el día 1 de marzo de 1896, ahí tiene su placa fotográfica. Ha estado la piedra encima de ella durante 3 días. No ha hecho sol, no se ha podido impresionar. Y dice, no, voy a revelar la placa a ver qué pasa. No habrá nada, pero bueno. Y revela esa placa fotográfica histórica. Y cuando revela esa placa fotográfica, para su sorpresa enorme, se encuentra con eso. Es decir, la placa está absolutamente ennegrecida. Claro, si no ha recibido luz del sol, ¿verdad? Si no le ha llegado el sol, no ha podido emitir. Luego, la emisión que produce esa piedra debe ser espontánea y no debe de jugar ningún papel en la eliminación del sol, ¿verdad? Becquerel acaba de descubrir, sin darse cuenta, la radioactividad. Efectivamente, la vigilancia del uranio era radiactiva. Y no solamente eso, sino que al cabo de un mes de tener la piedra escondida bajo llave, encerrada en trapos negros, sigue impresionando las placas fotográficas con la misma intensidad que el primer día. Bien, pues a partir de aquí se abre otro camino absolutamente impresionante, ¿verdad?, con todo el tema de las radiaciones, radioactividad, que ya sabemos cómo acabaron después. María Curie y Pierre Curie recogen los estudios de Becquerel y son los que ya, de una manera definitiva, nos aportan el conocimiento de la radioactividad. Becquerel y María Curie, María Sklodowska y Pierre Curie reciben el premio Nobel de Física en 1903. Bien, pues hasta aquí, nuestras serendipias que hemos estado viendo. Había una masa impuesta, pero un poco más de tiempo, y además se puede ver perfectamente que el museo, el emperador este y la brújula, que por lo tanto la vemos ahí, tenemos un poquillo más de tiempo, ¿verdad? Espera ahí. ¿Esta hora es? ¿La 1:20 son ya? Voy a rápido. Vamos a ver. Bueno, ya había previsto aquí leer algo de visiones, pero es que no vamos a tener tiempo, ¿eh? No vamos a ir a previsión. Vamos a ver, previsiones. Esto creo que es absolutamente capital. La ciencia, como he dicho antes, es capaz de predecir el futuro. No creer de verdad a los grupos que salen en televisión, que hay muchísimos, diciendo que va a pasar tal cosa, que va a pasar tal cosa. No. Si hay una actividad humana que te dé el futuro de verdad, esa es la actividad científica. Y la actividad científica, hoy, lo vamos a hacer aquí, nos vamos a comprometer públicamente con vosotros, que sois jovencitos y voy a poder verlo en su momento, vamos a hacer una predicción de futuro. Nos jugamos nuestra velocidad, ¿eh? Ahí estoy poniendo imágenes continuamente, imágenes todas preciosas, o entrar supongo. Todas estas imágenes que estamos viendo son visiones de distintos sitios del mundo, la ópera de Sydney, la Esfinge, la piedra de Giselle, cualquier atardecer que aparece por ahí, y todas ellas tienen algo en común. Algo en común que, por cierto, podemos disfrutar cambiando la imagen y poniendo de fondo, pues, que yo la he dejado de manera. Porque se está viendo toda la tarde ahora. Es la visión de Venus, una estrella luminosa, bien luminosa que se ve a poniente. Cualquiera atardecer, la hemos disfrutado todo el curso. Y todavía nos queda un poquito por disfrutar, ¿eh? Bien, y además, de vez en cuando, Venus tiene una compañera que embellece la cosa de una manera espectacular. La luna. Pero no cualquier luna. La luna creciente. Una luna de 2 o 3 días de edad. La imagen de Venus con la luna es una imagen impactante, absolutamente impactante. Tan impactante es que ya desde muy antiguo se le dio por eso el nombre a este planeta. La belleza y Venus van íntimamente asociados. La belleza de la contemplación del planeta por la tarde, por luz crepuscular, con una luna cerca y alguna estrella que haya por ahí casualmente, como es ahora la ocasión, eso no se olvida. De forma que se asocia inmediatamente el planeta con la diosa de la belleza, con Venus, con Asclepius, con Afrodita, que tiene un trineo. Bueno,
variadísimas a lo largo de la historia del arte. Y no solamente eso, sino incluso las banderas de muchos países islámicos llevan justamente reflejada esa imagen potente, esa imagen fuerte de Venus, por la más reciente, en su bandera. No tiene nada de extraño que sean los países islámicos los que tienen esta imagen en su bandera, porque justamente el calendario religioso islámico es un calendario lunar y lo obligaba al muezzin a salir cada vez que una nueva y a sumarse a decirle a todo el mundo, una nueva, por lo cual hay que controlarlo. Entonces, cada vez que pasaba Venus por allí, porque ellos no se le iba de vista ninguna vez, ¿verdad? Y lo plasmaron y lo eligieron en su bandera. Ni tiene nada de particular que un pueblo que nació en El Salvador, como suele cultura mesoamericana, se fijaran justamente en los movimientos de Venus para hacer un calendario de una precisión asombrosa. Calendarios mayas que tienen una precisión que superan la precisión de los calendarios gregorianos actuales. Bien, voy a ir terminando, porque quiero ver un par de cositas. Aquí iba a hablar de Kepler y voy a hablar de Kepler un segundito. Tengo un segundito nada más. Kepler, que es un personaje que se me quería hablar de él durante toda tranquilamente, elabora las leyes del movimiento que cambian una concepción del mundo, que cambian una concepción completa del mundo. Es anterior a Newton. Hay un antes y un después. Ya no hay marcha atrás además cuando llega Kepler. Se viene abajo mucho de los cimientos, no solamente científicos, ni mucho menos, sino filosóficos, políticos, religiosos, en los cuales se basaba la cultura europea. Y Kepler, con su nueva concepción del mundo de la órbita elíptica, plantea algo que podría resultar asombroso. Alguien me decía, este tío ha tomado algo raro esta mañana. Empieza a decir que Venus, un punto brillante, va a pasar delante del Sol. Y al pasar delante del Sol va a producir un tránsito de Venus. Y lo hace en función de su cálculo en base a la órbita elíptica. Vamos, una alucinación a la términos actuales. Si no lo cogieron en la hoguera fue de puro milagro, ¿no? Por decir este tipo de cosas. Y prevé exactamente el día. Se va a producir un tránsito de Mercurio ese día y se va a producir un tránsito de Venus ese día. El 6 de diciembre de 1631. Que me digan a alguien si esto no es el futuro. El 6 de diciembre de 1631 habrá un tránsito de Venus. La desgracia fue que estaba el tránsito invisible para Europa. Porque era de noche en Europa. Con lo cual ya había pensado, alguien podría haber pensado, sus predicciones eran erróneas. Afortunadamente, no fue así. Un astrónomo inglés joven, murió a los 23 años, Horrocks, encuentra un pequeño fallo en los cálculos de Kepler y predice un tránsito que no había estado previsto por Kepler. Y es el primer tránsito de Mercurio que se observa, el 4 de diciembre de 1639. Voy un poco rápido. Ahí tenéis los pasos, los tránsitos de Mercurio que se han producido desde que Kepler predice que ese fenómeno se puede ver en el sistema solar. Claro, se puede ver con telescopio, a simple vista no vemos nada, porque lo del Sol es impresionante, un punto delante de él no dice nada, ¿verdad? Y fijarse qué fecha aparece en amarillo, 8 de junio del 2004. Ese día, 8 de junio del 2004, se va a producir un tránsito de Venus, va a ser dentro de unos días. Queda muy poco para el tránsito de Venus. Pero fíjate que es el séptimo tránsito que se produce desde que Kepler lo predice. Y si te fijas en el anterior, llegamos a la conclusión espectacular de que ningún ser humano vivo ha visto nunca jamás un tránsito de Venus. Por lo tanto, el día 8 de junio del 2004 tenemos la oportunidad maravillosa de ser los primeros seres humanos y compartir ese sentimiento con muchos millones de seres humanos de ver por primera vez un tránsito de Venus. Todas las personas que lo hayan visto están muertas de verdad. Bueno, y no solamente eso, sino que el siguiente será el 5 de junio del 2012. Y hombre, bueno, si no puedo ver este primer humanito, 8 años, ¿no? No, a menos que viaje. Porque desde el 2012 en Europa no será visible, porque cae de noche. Con lo cual el siguiente que te queda es el 10 de diciembre del 2117, que lo he puesto en rojo porque lo veo un poco peligroso para llegar hasta allí. Hay que aprovechar desde este año, ¿eh? Hay que aprovechar desde este mes. Bien, el tránsito de Venus, voy a ir muy rápido aquí porque vamos muy mal de tiempo. Pero me voy a fijar dos cositas en este tránsito. En 1769 hay un tránsito de Venus que va a ser muy estudiado. Tan estudiado que observa dónde estaba la visibilidad. La visibilidad del tránsito de Venus, voy a utilizar este cacharro para lo tengo aquí. La visibilidad es esta zona, el Pacífico, y aquí no está visible, y aquí tampoco está visible. Y nosotros lo vimos allí en Europa, no es visible de Europa. Y entonces se organizan expediciones para ir a visitar y ver el tránsito de Venus. Pero observa que casi todo lo que está visible para ver el tránsito es terreno desconocido, por descubrir.
Bueno, pues hay un famosísimo viaje que va a ir hasta Tahití para ver el tránsito de Venus. Ese viaje no es otro que el viaje que hace el capitán Cook con un barco de nombre que conoceréis, ¿no? El Endeavour. Es un transbordador espacial que le han puesto justamente el nombre de Endeavour para conmemorar y para celebrar y para homenajear a este viaje del capitán Cook. El capitán Cook parte de Inglaterra con su barco Endeavour, recorre una travesía absolutamente difícil y peligrosa en aquella época, recorre todo el Atlántico, baja hasta el Cabo de Hornos, bordea el Cabo de Hornos y llega hasta Tahití. Si alguien quiere saber cómo pudo hacer el viaje del capitán Cook, no tiene más que recrearse en una película extraordinaria que empezaron a poner hace 2 años y medio, pero fue Master and Commander, una película extraordinaria donde se recrea la navegación en el siglo XVIII, en el siglo XIX, final del siglo XIX, a través justamente de este viaje, es decir, bajando por el Cabo de Hornos y llegando allí. Por cierto, que en esa película además hace un homenaje extraordinario, ¿verdad?, a la figura de Darwin, porque en estos barcos viajaban la marinería, digamos, la parte militar y la parte científica. La parte científica de este viaje fue descubrir o espiar el centro de Venus. Pero de camino, y casi por ser limpia, pero al contrario, cuando vuelven, esa vuelta que han visto ahí, lo que descubre también y lo que ve por primera vez Cook es la costa oriental de Australia, que ya incorpora automáticamente para Commonwealth. Eso es una costumbre muy generalizada. Vamos muy rápido, porque no quiero dejar una cosa, es la pena, pero vamos muy rápido. El tránsito del próximo día. Del 8 de junio, vamos muy rápido. Aquí había puesto algo, en ese mayo de 2004, que es una llamada. Es una llamada que lo voy a decir, lo voy a contar. Os he dicho antes la visión del cielo nocturno por la tarde, ¿verdad? Yo os animo de verdad, os animo a todo el mundo a que estos días que vienen, a partir del día 20 de mayo, el día 20, el día 21, el día 22, el día 23, el día 24, el día 25, bueno, que quiera seguir siguiendo la vida, ¿no? Pero esos 5 días, no dejéis de ver el cielo al ponerse el sol. No dejéis de verlo. Os va a gustar, seguro, os va a gustar seguro. ¿Qué se ve? Para eso está bonito. Bueno, se ve que Venus va a ir bajando cada vez más. Claro, sí, el día 8 de junio va a estar justamente delante del sol, ¿verdad? Va a ir bajando cada vez más. Pero es que durante estos días vamos a ver una carreta en el cielo. Está muy cerca Venus, está muy cerca Marte, está muy cerca Saturno. Y de vez en cuando, cada mes se mete por medio la Luna. Y además creciendo un poco, lo que hemos visto al principio, ¿verdad? Bueno, pues el día 20 la Luna creciente estará debajo de Venus. El día 21, el día 22 estará justo un poquito por arriba. El día 23 estará cerca de Marte y Saturno. Es decir, vamos a ir viendo cómo la Luna va pasando por balizas planetarias en su recorrido mensual. Un espectáculo. Si además estamos en un tiempo como este, que ya totalmente serio, la primavera, como tiene que ser, ¿verdad? No deje de perderse y de disfrutar de ese espectáculo. Por lo tanto, nos ponemos eso. Pero voy a acabar con la última predicción que queríamos ver esta mañana. El tema de los eclipses, que es muy parecido a lo que hemos dicho de Venus. Y para ver eso, yo no me resisto a contaros la historia que ocurrió de un gran serendípico, que fue Cristóbal Colón. Bueno, que descubrió la cosa por serendipia es evidente, ¿verdad? En su primer viaje descubre la declinación magnética. En su segundo viaje descubre las Antillas Menores. En su tercer viaje está a punto de descubrir América. Y en el cuarto viaje descubre los beneficios de la predicción científica. Porque en el cuarto viaje, cuando ya estaba auténticamente en un lamentable, se le había sublevado a la mitad de lo que había por allí, estaba en una isla perdido, sin abastecimiento, vamos, prácticamente al borde de la muerte, los barcos hecho polvo, y unos indios que había por allí, pues prácticamente como alegándose la situación que tenía el señor que había visitado su isla en un plan no muy pacífico, ¿no? Entonces Cristóbal Colón, para salir del apuro, descubre, digo, las predicciones de la predicción científica. Y echa mano de unas tablas que llevaba en su barquito, que predecían eclipses. Y se da cuenta que aquel día, que era por cierto un 29 de enero, que es difícil, ese día va a haber un eclipse de luna. Y entonces, ese día, para ver ese eclipse de luna, va a hacer lo siguiente. No me resisto a leeros directamente fuentes originales qué es lo que ocurre. Este libro que tengo aquí lo escribe Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón. Por lo tanto, se supone que es un hombre poco dado a decir cosas negativas de su padre, ¿verdad? Voy muy rápido. Dice el almirante: acordóse que el tercer día había de haber un eclipse de luna.
Y entonces, viendo los peligros que estaba y cómo estaba que igualmente en lo que tocaba a los indios, viendo Dios el poco cuidado que tenían de traer bastimento por nuestra paga y rescate que estaba invitado con ellos, Dios los cristianos, les dijo a los indios, muy rápido, venid para acá. Si no me traéis abastecimiento, frutas, madera para hacer el barco y poder ir tal y cual, entonces la ira divina de mi Dios os va a castigar. Y entonces la luna, y yo textualmente, por tanto, que aquella noche con gran atención, a salir la luna, la veían aparecer llena de ira. Se ve roja la luna cuando hay una eclipse, ¿verdad? Porque todavía rojiza. Lo adornamos un poquito llena de ira y conseguimos el efecto deseado. Que aquella noche con gran atención salió la luna llena de ira, inflamada, denotando el mal que quería Dios enviarle. Acabados los lamentos se fueron los indios, uno con miedo y otro creyendo que era cosa mala. Pero comenzando el eclipse, a salir la luna, cuanto más esta subía, él aumentaba, y como tenían gran atención a ellos los indios, les causó tal enorme asombro y miedo que con fuerte alarido y grito salieron corriendo. La cosa no queda ahí. Y dijeron a ellos que traerían todo lo que hiciera falta. Pero el almirante, esto es importante, el almirante les dijo que quería hablar un poco con su Dios. Sabéis que lo quise durar un poquito, ¿verdad? Hay unos cuantos minutos. El almirante dijo que quería hablar un poco con su Dios. Se encerró en tanto que la iglesia crecía y los indios gritaban que le hablase, por favor. Cuando el almirante vio acabarse la creciente de la iglesia y que pronto volvería a disminuir, salió de su cama diciendo que ya había suplicado a su Dios que se había apiadado de los indios. Naturalmente los indios lo abastecieron, puso el Colón y se va corriendo. Hay una versión más suave, de esta historia, que supongo que conoceréis mucho y no os animo a que lo conozcáis, de un cuento precioso. ¿Tú lo has leído, verdad? ¿Sí? ¿Y te gustó, verdad? Bueno, el templo del sol de Tintín recrea una situación exactamente igual que la que hemos visto, claro. Es decir, Tintín está en medio de peligro enorme, cae en manos de los incas, y los incas dicen, lo vamos a hincar aquí, ¿no? Le vamos a poner aquí y se va a acabar. Y Tintín, que está al borde ya de que vaya a hacer sacrificio tal, se encuentra, observa aquí, un trozo de periódico el día antes de que lo manden allí a la hoguera incaica. Y en ese trozo de periódico ve que va a haber un eclipse de sol. Es lo mismo que hemos leído, ¿verdad? Realmente el autor se basa en lo que hemos leído de Colón. Bien, entonces los llevan allí, lo oyen ya con todo el aire, que vamos ya al sitio, ¿no? Y lo tienen todo preparado, por cierto, detalle más majestuoso de que cuando llega la hora, hay un reloj de sol. Entonces ahí que ya llegó la hora del sacrificio, lo llevan para arriba, lo ponen en la pira y cuando están bien. Y cuando no, pero es que se me ha ido aquí, bueno, venga, vamos a ir por ahí. Es una pena porque estaba pensado de otra manera. Pero había un pequeño defecto en el efecto. Pues nada, lo ponemos así. Y cuando llega el momento, es que era muy interesante porque dice en ese momento Tintín, basta, el Dios no te va a escuchar. Y tú sol demuestra a esta gente que no deseas. Exactamente igual, ¿verdad? Con el tema del eclipse de sol. Efectivamente, en ese momento, cuando dice aquellas palabras que son como palabras mágicas, el sol empieza a ser tapado por la luna, empieza a eclipsarse, ¿verdad? Y entonces los indios salen nadando alarido, despavorido, y le dicen, no te preocupes, fin, un hombre occidental, un sabedor, está repetida. Y por lo tanto te liberamos y nada de lo que tú digas y lo que hagas. Hay una versión última del cuento, que esta ya es dura. Este cuento está escrito en este librito y se llama De Monterroso, escritor colombiano que murió hace poco. Y Monterroso, en un relato corto que se llama El Eclipse, lo voy a leer entero, pero no os preocupéis que son páginas y media, ¿eh? Dice el cuento de la siguiente manera. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había agresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de tal, donde tal cosa. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en el que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo.
3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su alto conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar su vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y dotado sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Una especie de ese cuento evento, ¿verdad?, de reconocimiento a toda la astronomía de esos pueblos mesoamericanos. Y ya, para finalizar, vamos a hacer una presión de eclipse un poco más suave de la que estamos viendo ahora. Va a ser 2 minutos, lo prometo. Mirad qué bonito. Esta es una foto del año 1959, que me ha parecido curioso poner en la eclipse total de sol simplemente porque fue una eclipse que se produjo en Canarias. Y justamente con la visión de ese eclipse fue cuando se sentaron las bases de hacer lo que hoy día es el Instituto Físico de Canarias. Entonces nosotros no vamos a ir a Canarias, sino vamos a ver un eclipse de sol en Málaga. Aquí. Vamos a tener en un día, no sé si muy lejano, el día 2 de agosto del año 2027, en la calle Lario, a las 11 de la mañana, dejar las cosas que tenía que hacer, porque el sol se va a eclipsar. Como los mayas, leemos la lista retaída de eclipses que va a cumplir. Y ese día se eclipsará. Y ese día, cuando se eclipse, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, pues, últimamente, con esto de la informática, hay unas máquinas diabólicas, unos programas diabólicos, que son los programas de astronomía, que son realmente máquinas del tiempo. Wells escribe su obra de la máquina del tiempo, pero esto es una máquina del tiempo de verdad. ¿Por qué? Porque nos permite ir para atrás, adelante y atrás y adelante en el tiempo sin ningún tipo de problema. Y yo lo que voy a hacer aquí es daros un anticipo informativo, ahora que se lleva eso mucho, sobre el eclipse de sol que vamos a ver ese día en Málaga. Lo tengo aquí. Bien. Son, ahora mismo, en Málaga, ahí tenemos la hora, porque lo he puesto chicana, pero vamos, da igual, como se va a ver en toda la costa, va a ser una eclipse que se va a ver en toda la costa andaluza, desde Cádiz hasta Almería. 3 capitales de provincia verán el eclipse nada más. Cádiz, Málaga y Almería. Los demás viajarán para acá, se lo llenará esto de granadino, sevillano, pero solamente está visible por aquí. Bueno, pues ese día, aquí tenemos la hora que va a ir avanzando, son las 5:11 en tiempo universal, va pasando, vamos a poner esto aquí que funcione solo, un momento, va el cielo moviéndose, va amaneciendo, va a salir el sol, está saliendo el sol, se está iluminando el cielo, el sol sale por el horizonte este, una estrella débil anuncia la salida del sol, ¿verdad? Sigue saliendo el sol, se va iluminando nuestro campo. Ahí tenemos el sol. El sol sale y ahora una vez que sale va ganando altura, no hay ningún signo de nada de momento, si hacemos nuestra vida normal, sin más problemas, sin ninguna complicación. Mientras el sol sigue subiendo, ya la expectación crece de caer Lario, ya la gente ha dicho que si falla dentro de la ciencia estas cosas que dice, esto es un problema macareno, pero la cosa es que sigue bajando la hora, ya la expectación es total y absoluta, refresco porque hace calor el 2 de agosto, y por cierto van a vender zumo de eclipse y cosas de tipo seguro, eso también es otra predicción, no científica pero segura, Y cuando la cosa empieza a ponerse ya casi decepcionante porque la gente no se cree lo que estamos diciendo, entonces en ese momento se ha producido el eclipse. Merece la derecha para atrás, ¿verdad? Merece la derecha para atrás, sí merece la pena. Por lo tanto, vamos a echar para atrás un momentito y vamos a verlo con mucho más detenimiento. Bien, ahora lo pasamos.
se va oscureciendo, el sol se va a ir oscureciendo, y al tiempo que se oscurece el sol, nos deja la bóveda celeste claritamente para que la veamos. La corona solar, los planetas más brillantes, las figuraciones solares que podemos ver, y yo, como no quiero engañaros, eso no se ve. Eso no se ve. O sea, el eclipse de sol, aquí estamos muchas personas, supongo que habremos visto uno, fue el del 99, espectacular. Como lo hemos visto, no tengo más que decir, ¿verdad? Pero para ellos no lo ha visto, eso no se ve. Pero sí el sentimiento de sobrecogimiento, ¿verdad? Que se siente cuando se ve el sol eclipsado. Y sí los planetas visibles, eso sí lo veremos. Y sí posiblemente alguna estrella brillante. Y sí una sensación de desamparo toda que queda cuando vuelve la luz. Exactamente igual, cuando estás viendo una película maravillosa, acaba, te queda el asiento destrozado, ¿no? Literalmente, y se enciende la luz y te pone el anuncio. Pues exactamente igual, ¿verdad? Bien, pues esto ocurre, como digo, el 2 de agosto del 2027 y espero que lo disfrutemos con salud, que se dice. Cerramos aquí, nos vamos de nuevo aquí. Bien, bien. Y ya acabo. ¿Qué pasa ahora? Bien, acabo con esta última, que parece que es la buena forma de acabar. Hemos hablado de ciencia, y esta foto preciosa, magnífica, pues nos trae a colación a dos personajes que creo que han tenido una importancia capital no solamente en la cultura occidental, sino incluso en nuestros sentimientos particulares cuando hemos leído algunos de otros, cuando hemos visto sus películas, ¿verdad? Chaplin y Einstein coinciden en el estreno de la película Luz de la Ciudad, en el año, creo recordar, 31, en Nueva York, y mantienen un diálogo sabrosísimo. En ese momento, Einstein se dirige a Chaplin y le dice: lo admiro profundamente. Tiene usted una capacidad de hacer feliz a la gente y que se entienda todo sin pronunciar una sola palabra. Y le dice entonces Chaplin: más digno de admiración es lo suyo, don Alberto, porque usted habla, la gente lo escucha feliz y no se entera absolutamente nada. De alguna forma me parece que la vida de estos dos personajes, ¿verdad?, contribuiría a su difusión a tener un acercamiento al conocimiento que nos trae aquí hoy. Y como buena película, pues yo creo que se acaba aquí, haremos una cosa en medio, pero ahí se han quedado. Y de las visiones no da tiempo, ¿no? Mira. Mira, es que no sé qué hora es. Las 2:15. ¿Una pisotita? A mí me gustaría saber Sí, lo del tránsito de Venus, ¿cómo se ve? Bueno, es una buena pregunta. Yo venía preparado, y venía preparado de esta manera. Me pongo en el camerino. ¿Qué te parece? Bueno, pues no sirve para nada. No sirve para nada. Es decir, cuando te pongas esto, hombre, este tipo de gafas sí sirve para ver el sol, por ejemplo. Un poquito, ¿no? Pero si quieres ver el sol no es fácil de ver. De hecho, poca gente ha visto el sol. El sol se ve bien cuando hay niebla, ¿no? Y entonces puedes mirar el sol y ver perfectamente el disco, que es una alegría ver el disco del sol. Y te hace una idea de que se puede eclipsar, porque claro, tiene el tamaño igual que el de la luna. Esto lo dice nadie te cree, porque no se puede ver, mira así, bueno, cuando hay niebla, sí, bueno, si quieres verlo sin niebla, pues te pones una gafa de estas. Para ver un eclipse de sol, pues sí, también en los momentos de que entre en la totalidad se puede observar. Para ver el tránsito, pues esto no creo que se puede, en absoluto. ¿Cómo se puede ver entonces? Bueno, hoy día en la sociedad que vivimos se puede ver vía internet, pero en otra cosa. Es decir, hoy estoy completamente convencido, y aquí os van a decir en el museo, seguro que van a hacer actividades de cualquier tipo, en todas las ciudades españolas y de esta radio de España, se harán actividades para que se pueda ver el tránsito de Venus con facilidad. Incluso en la calle, con un telescopio, en los centros de enseñanza, en cualquier sitio. Entonces un telescopio con una protección adecuada podrá ver esa manchita de Venus atravesar el disco. Pero de día. Sí, es que no sé, ya que lo tenéis puesto que ha sido cuando pasa tan rápido, ¿no? El eclipse, el tránsito, porque te un eclipse, el tránsito se producirá el día 8 de julio, como te digo, y empezará, cuando el sol esté saliendo, empezará prácticamente y acabará hacia las 12 y pico de la mañana. A las 10:30 de la mañana, hora de reloj, será el máximo, es decir, cuando está justamente en la parte central. ¿Sí? El tránsito justamente se llama aquí. Perdón, el primer contacto lo tengo ahí escrito, pero no pasa nada, yo creo que son sobre las 8 de la mañana, más o menos. Por cierto, el primer contacto cuando la gente ya le gusta un poco más estas películas, ve el efecto de gota negra y tal, ¿no? Sí, eso es sobre las 8 de la mañana.
Y dura para 5 horas. Sí, son 2, claro, si he dicho a las 10:30 es el punto central, luego echarle 2 para salir. O sea que tenemos que verlo ampliamente. Y una última, ¿tú preguntabas algo? Que con un puede una baja de soldar también. Sí, también se puede, efectivamente. El cristal de baja soldar igual que la gafa del mismo efecto. Es más, me había tenido uno por ahí para mostrarlo. Sí, sí se puede ver con eso. Pero repito, se ve el sol disco solar. Pero claro, en el disco es muy difícil ver ese puntito atravesar. No te voy a decir si yo no, porque como no tuve en 1882, no tengo la experiencia directa de hacerlo, ¿verdad? Por cierto, y concreto acá. Ya el otro día estaba yo en clase explicándole a la gente también el por qué no se veían los eclipses de sol, o sea, los tránsitos, con este intervalo de tiempo tan extenso, ¿verdad? O sea, ¿por qué tienen que tardar 100 y pico de años y después a los 8 se repite? ¿Y por qué? Si Venus y la Tierra están dando vueltas, porque es un juego simplemente de carrera. Muy bien. ¿Y por qué? Cuando están dando vueltas. Bueno, pues Venus tarda aproximadamente unos 580 días en dar una vuelta al Sol. Perdón, en formar una alineación misma con la Tierra. Si queremos jugar un rato, y en el momento que estamos muertos de hambre, bueno, pues podríamos que al inicio del Sol, aquí alguien de Tierra y aquí alguien de Venus y aquí alguien de Tierra, ¿verdad? Y la vueltecita uno, la vueltecita otro. Bueno, cada X tiempo se alinean los tres. Claro, pero cuando me pasar por delante, ¿verdad? ¿Por qué entonces no se puede cada 580 días? ¿Lo pongo? Tenéis una benevolencia de verdad que no se lo aguantamos. A ver, un Venus, por favor. Un Venus o una Venus. Una Tierra, por favor. Una Tierra. Venga, una Tierra. Un Sol o una Sol. Un Sol. Dale esa no salida. Además te ha correspondido el mejor papel. ¿Cómo no te mueves? Está bien. El Sol no se mueve. ¿Va a estar hoy ni qué? Venus dijimos, ¿verdad? Venus, Tierra, por favor. Tierra, Tierra, Tierra. Aquí. La Tierra más lejos. ¿Quién se mueve más deprisa? ¿Venus o la Tierra? Venus. ¿También lo has visto alguna vez? Sí, hombre. Cuando desagua en la bañera. Cuando desagua en la bañera, ¿verdad? Está la bañera llena de agua. Y pone barquito de papel. Uno le pone Venus y otro le pone Tierra. El de Venus lo pone más cerca. Abre el tapón, ¿verdad? Y dice, se vuelan, ¿no? ¿Quién va más deprisa? El que está más cerca. Os presento al desagüe, que es el Sol, y a los dos barquitos que están por ahí circulando, ¿verdad? Bueno, pues cuando se ponen a dar vuelta, ponen a dar vuelta. Y tú tienes que atar más despacito que ella. Eso es, más despacito. Pero es que corre mucho tierra, quieto. Ahí estaría una alineación, ¿verdad? Ahí están los tres alineados, ¿de acuerdo? Bueno, pues, si sigue moviéndose, como ella va más deprisa, a los 580 días, o sea, casi 2 años, otra vez otra alineación. La pregunta sería inmediata. ¿Por qué cada 580 días no se ve un tránsito? Cosa que, por cierto, si se produjera, no estaríamos hablando de él. Porque como es un fenómeno habitual, pero claro, si pasa 7 de lo que dice Kepler, la cosa se pone más interesante. Pues la explicación es muy sencilla. Si tenemos aquí, pintamos un sol. Aquí tenemos otro sol. Y aquí pintamos, bueno, me había traído incluso una casulla, porque estoy loco madre que es. Siempre da un poquito con lo que está mejor, ¿no? Un sol. Bien, y ponemos aquí. Tenemos el rojo, un infierno aquí, típico ahí. Ven. Y ponemos aquí la Tierra. Planeta azul de momento. Se produce una alineación, ¿verdad? Pasan 580 días y se puede producir otra alineación. Aquí está Venus y aquí está la Tierra. Y así podría pintar esto por mucho tiempo, ¿no? Depende de vuestra paciencia, que ya está bien de pintar la cosita esa. De manera que, si yo ahora pinto las órbitas, ¿verdad? Bueno, pues esta sería la órbita de la Tierra. Pero la órbita de Venus la voy a pintar con un punte, que pues está más interesante. De manera que si pinto la órbita de Venus con un punte, entonces voy a hacerlo así. Pinto por aquí. Esto va a salir cutre. Pero la misión es que lo intentamos. Sigo pintando, no sé cuántos folios he tirado. Y ya lo abrimos. Y ahora cuando encuentro mi dibujo, observo que es que resulta que la órbita de Venus está inclinada con respecto a la órbita en la que se mueve la Tierra. Es decir, la Tierra
gira con respecto al Sol en este plano que se llama eclíptica. Y Venus gira con respecto al Sol, pero en un plano que está ligeramente inclinado. Claro, si está ligeramente inclinado, eso explica que cuando está Sol, Venus, Tierra, en esta posición, no hay tránsito. Porque desde la Tierra vemos el Sol, pero está por encima. Ha pasado por encima. Solamente se produce un tránsito cuando la alineación se produzca en esta posición o en esta otra. Los humanos y las humanas somos tan dados a dar nombre a todo que nos complica la vida, que si decimos los tránsitos se producen solamente cuando estén en el nodo ascendente o en el nodo descendente, y quizá eso es un lío, ¿no? No, es muy sencillo, es muy sencillo. Venus se mueve así, ¿verdad? Entonces cuando pasa por aquí se llama nodo ascendente, porque está subiendo, y cuando pasa por aquí nodo descendente. Solamente cuando los tránsitos ocurran cerca del apoyo de los nodos se producirá el tránsito. Eso ocurrirá el día 8 de junio de este año. Pero es que si son en el espacio no hay ni arriba ni abajo. Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta, que además tú lo habrás podido ver muchas veces, ¿verdad? Cuando has visto imágenes de estación espacial, por ejemplo, ¿verdad? Y no hay arriba ni abajo. Porque si tú tomas un colacao, y tomas la cuchara y dejas aquí la gota no está ni arriba ni abajo, ¿verdad? No lo existe. Pero eso cuando hablamos de efectos gravitatorios, de algo que actúa sobre un objeto. Pero lo que sí hay son posiciones, no le llames arriba y abajo. Llámale posiciones nada más, ¿verdad? Y tú lo entiendes, ¿no? Puede estar, no le digas arriba y abajo, aquí y aquí, ¿verdad? Y si yo te miro a ti, mira, te voy a hacer otra cosa. Te voy a hacer otra cosa. No tengas miedo, ¿eh? No te muevas. Suponte que tú eres el Sol. Tú eres el Sol, ¿verdad? Y este punto va a ser Venus. Venus viene por aquí. Y Venus viene por aquí, ¿verdad? Da la vueltecita por aquí. Yo soy la Tierra, ¿verdad? Si Venus viene por aquí y está en ese punto, estamos alineados. ¿Tú qué has dicho quién eres? El Sol, bien. Entonces, Venus pasaría delante tuya, ¿verdad? Lo que pasa es que lo veo allí. Pero no lo voy a pasar por delante de tu cabeza, que es el Sol. No lo voy a hacer, por supuesto, no lo voy a pasar por delante de tu cabeza. Otra vez pasaría por ahí, ¿de acuerdo? Por ahí abajo. Y tampoco hay tránsito. No lo voy a hacer. Si pasara justamente por tu cabeza, entonces hay tránsito. ¿Entiendes? El dibujito. Es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Aquí está encima de tu cabeza y aquí está por debajo de tu cabeza. O sea, Venus no gira así, sino que gira así bajando. No lo voy a hacer más porque no voy a hacer variar. ¿De acuerdo? Yo tengo que agradecer de verdad la paciencia que tenéis. A mí me encantaría seguir, os digo de verdad, pero yo no sé. Bueno, por lo menos un pedacito nomás. Podríamos hablar de muchas visiones. Visiones ha habido muchísimas. Muchas de ellas además literarias, ¿no? Si queréis disfrutar, yo puedo disfrutar muchas veces con la historia de Julio Verne, por ejemplo, son visiones que se confunden entre la literatura y ciencia, ¿no? De hecho, Julio Verne, más que un literato, yo considero que es un divulgador científico, una especie de Isaac Asimov, una especie de Trejoya, una especie de Carl Sagan del siglo XIX, ¿no? Que lo que intenta es transmitir la ciencia de ese libro mediante historias narradas, preciosas, por cierto, ¿no? Pero si te vas a una visión un poco más, llamémosle científica, a mí me parece una visión extraordinaria la que tuvo Arthur Clarke, cuando en el año 40 y tantos, en una famosa conferencia en Londres, dice que habría en un futuro, no lejano ni cercano, la posibilidad de que alguien toque un himno nacional en Australia y lo oiga directamente aquí en España, ¿no? En un momento dado, simplemente poniendo una antena muy alta, tan alta que tiene 36.000 kilómetros de altura. Y Arthur Clarke estaba diciendo la posibilidad imaginada de que hubiera una órbita gestacional donde colgáramos satélites. Hasta el 2057 voy a tener un satélites, o sea, de visión, ¿no? Que es el futuro. Y así podríamos andar muy bien. Como en el caso de la serendipia, pues si nos ponemos a rebuscar encontramos cientos. Hay un famoso libro publicitado en la Alianza Editorial que es una colección de serendipia donde vienen todos, por supuesto que hemos hablado de muchas otras tan elementales, tan sencillas como la del POSIT, o como la del velcro, o como tantísimas, o como la de la ciclina, o como tantísimas otras. ¿De acuerdo? Siento haberlo hecho mal y muy aceptable más. Muchas gracias, de verdad.
cambió su libro extraordinario, Los Principios, que concretamente da nombre también al museo en el que estamos ahí. En ese libro, en ese Principia, quizá el libro de ciencia más famoso y yo creo que más importante que se ha podido escribir, ¿verdad? Se reflejan todos los pensamientos de Newton. No pasa mucho tiempo, desde que se le cayó aquella manzana. Vamos a recrear un poquito la situación de cómo llegó Newton a elaborar su pensamiento de la caída de la manzana. Ahí tenemos nuestra casa. En nuestra casa, que distingue de las demás casas que podemos ver, hay árboles. Y en los árboles suele haber manzanas. Si en un momento dado la manzana se cae, todo el mundo sabemos que esa manzana sigue una trayectoria rectilínea. La manzana caería hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Entonces Newton, aquí sentado en esa finca tranquila, sin problema, pensaba y decía, bueno, ¿y qué ocurría si la manzana en vez de estar ahí estuviera mucho más alta, estuviera mucho más arriba, el árbol fuera muchísimo más alto? Bueno, pues ahí tendríamos nuestro árbol, enormemente grande, llegaría como un teatro de la Tierra, ¿verdad? Y si la manzana está madura y cae, ¿qué pasaría con la manzana? Pues la manzana caería, pensaba Newton exactamente igual, no es cuestión de que esté más lejos o más cerca, que ella simplemente atraída hacia el centro de la Tierra. Bien, pues entonces Newton, llevándose la manzana cada vez más lejos, la mente nos lleva donde queramos. La manzana subió hasta donde está la luna. Si la manzana estuviera donde está la luna y estuviera madura, ¿qué ocurriría? Que caería. Y volvería a quedar tranquilamente dentro de la Tierra, ¿verdad? Entonces la siguiente pregunta es inmediata. Si la manzana se cae, ¿por qué no se cae la luna? Si está ahí. Para explicar esto, para razonar esto, pues vamos a echar mano en que conocerlo, ¿verdad? Pero coincidió además que había un campeonato mundial de fútbol, y entonces los Raquel, con muestra de agradecimiento, lo invitamos a sentarse en la tribuna para que disfrutaran del espectáculo de un partido de fútbol donde estaba el campo lleno y siempre un espectáculo increíble, ¿verdad? Bueno, pues se sentaron allí, aquellas personas, empieza el partido y empezaron a quedarse un poco sorprendidos, porque no entendían nada. Veían a la gente correr detrás de nada, veían que daban patadas al aire de vez en cuando sin saber por qué. Veían que de vez en cuando alguno de los elementos se dirigía a una parte del espectáculo, de un lateral, levantaba los brazos, no sabían qué cosa pasaba. Veían que de vez en cuando se arreaban, se enfadaban muchísimo, sin saber por qué. Pero sobre todo, lo que lo tenía completamente sorprendido es cuando de vez en cuando, muy de vez en cuando, veían a uno que estaba solo, que se movía un poco, que decían que era el portero, tirarse al suelo. Y automáticamente todo el mundo se levantaba como un clamor celebrando algo extraordinario. Ellos no entendían nada de lo que estaba pasando. Y así siguió el partido. Pero como eran seres inteligentes, eran seres curiosos, quisieron interpretar aquella realidad que tenían enfrente. Y empezaron a pensar sobre lo que estaban viendo. Y empezaron a decir, vamos a ver, se mueven de esta manera, en diagonal, aquí va por este sitio, hay una simetría. Esto 11 y esto 11, cualquiera de lo mismo, pero en sitio contrario. Y empezaron a deducir, pero sin comprender absolutamente nada. Cuando pasó el tiempo, de vez en cuando, había uno de esos seres diferentes que era un pequeño, una criatura, pequeño, y en un momento dado dijo, yo creo que tiene que haber un balón. Y los otros se quedaron mirando al chiquillo, siempre como sacar su conclusión, ¿qué estás contando? Dice, no, es que he visto, me he dado cuenta que cuando se tiró el portero, vi un ligero abombamiento en la red, muy pequeño, casi imperceptible. Por lo tanto, si la red se ha bombado, a lo mejor hay un balón que ha impactado contra la red. Cuando se quedaron absolutamente sorprendidos, dijeron, oye, no es posible, porque si hay un balón, se explica todo. Todo tiene sentido a partir de ese momento. Bueno, no sé si la historia cómo acabaría, pero me parece absolutamente interesante. Ese es el camino de la ciencia. Hay una realidad, que es la naturaleza, el juego, el fútbol, ¿verdad? Que no la entendemos, ¿no? Porque no vemos la perfección entera, no tenemos la visión de conjunto, ¿verdad? Eso de que aparece engaña es cierto. Y hay que buscarla. Y hay que buscar en lo oculto. Y hay que darse cuenta de pequeñísimos detalles que pasan por ahí en nuestra vida. Y saber captarlos. Y saber a partir de ahí elaborar un plan que nos explique cómo es el juego. Pues ese es el camino que recorre la ciencia. Y de alguna manera hoy vamos a empezar a decir 4 retazos de ese camino largo que hemos recorrido. Vamos a ver si ¿está bien? Yo espero que no. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar esta mañana bastante aquí de rayos. Es una tormenta, un espectáculo fuerte, poderoso, ¿verdad? No soy familiar a todas las personas que estamos aquí, por lo tanto puedo hablar sobre él. ¿Qué es un rayo? Pues la primera persona que empezó a interpretar qué puede ser un rayo, llegaron a pensar que era una manifestación de la gloria de Dios, y poéticamente queda precioso. Pero con el tiempo,
cómo hemos sido capaces de ver esa pelotita que ha chocado en la red y hemos ido explicando la verdad de ese juego de naturaleza, ¿verdad? Y hoy día decimos que el rayo es una descarga de 3 puntos que están sometidos a una especie de potencial. Bueno, tenemos todo derecho al mundo, cada uno con la primera definición y otro con la segunda. Yo creo que es mejor quedarse con las dos. E implica la evolución del ser humano en el conocimiento de la naturaleza. Pues vamos a ver parte de esa historia de cómo se ha producido ese conocimiento de la red de la naturaleza, que a veces no es lineal la idea que tenemos. Vamos a pensar sobre esto y a llegar a la conclusión de cómo lo descubrimos. No ha pasado como esa criatura, ¿verdad? Hemos tenido que ir observando pequeñitos detalles y a veces, de forma serendípica. ¿Qué es eso de la serendipia? Bueno, la serendipia es una palabra que no existe todavía en el castellano, pero existirá. Aunque me refiero a existirá, estará recogida oficialmente en el diccionario de la Real Academia dentro de poco tiempo, de convencido. Es una palabra de origen anglosajón. Un ilustrado del siglo XVIII inglés viajó por allí por Oriente y le contaron una historia que probablemente habéis leído algunas. Es una historia que está en el libro de Silvadre Marino, de la Príncipe Noche. Y allí hablan de los 3 príncipes de Serendip, que eran unos príncipes que lo echan a la calle, digamos, a buscarse el mundo, a pensar, a reflexionar y a conocerlo, a hacerse ciertamente algo sabio y poder gobernar después su país. Y en ese camino, estos príncipes van encontrando respuestas a enigmas que no se habían planteado siquiera. Son descubrimientos serendípicos. A este tal inglés le gustó la palabra, la introdujo entonces en la literatura inglesa y de ahí saltó a la actividad científica. Y denominaron serendipia aquellos descubrimientos que se han producido por azar, sin buscarlo. Eso sí, hay que tener la mente muy abierta y muy preparada para poder captar los pequeños detalles y hacer de la serendipia algo realmente fructífero. En cuanto a visiones y previsiones, se comenta solo. Bueno, pues visiones y previsiones son aquellas partes en las que hemos visto, a veces de forma un poco extraña, es decir, hemos sido visionarios, nos hemos adelantado a nuestro tiempo, y a veces una visión directa de la naturaleza nos ha ofrecido la clave para interpretar ciertos fenómenos. Y finalmente, previsiones, ¿dónde nos ha llevado? Yo creo que es lo más importante. La ciencia hoy tiene un carácter predictivo como ninguna actividad humana, y lo vamos a ver después al final. Somos capaces de predecir qué va a pasar, qué va a acontecer. Algo que últimamente prolifera mucho en los programas de televisión y radio, pero de una manera un poco más extraña, ¿verdad? La ciencia sabe hacerlo y lo hace perfectamente impredecible, pero de eso hablaremos adelante. Vamos entonces a empezar a ver algunos ejemplos de serendipia. Ahí hay algunos de ellos muy conocidos, muy conocidos. Son muy simples, aunque se hablan de cosas realmente aparentemente complejas por el lenguaje, son realmente muy simples. Y vamos a empezar por el primero. Newton y la manzana. Todo el mundo sabe la historia. Todo el mundo hemos oído esta historia. Esta historia que se duda de su veracidad, pero en cualquier caso es maravillosa. Esta historia la divulga en Europa Voltaire. Voltaire, tenemos que disfrutar con él, ¿no? El Voltaire. Y otra cosa, divulga esta idea. Bueno, pues amigo nieto, que tiene 20 años, jovencito, que está estudiando en Londres, hay una epidemia de peste en Londres y tiene que irse de allí. Y se va y se refugia en una finca, en el campo, a pensar, a meditar, ¿no? Y está allí meditando tranquilamente cuando de buena primera se le cae una manzana en la cabeza. ¿A quién no se le ha caído algo en la cabeza? Pues a todo el mundo, ¿verdad? Pero ahí está la habilidad de saber por qué se me ha caído la manzana en la cabeza. Y empieza Newton a pensar qué es la causa y qué produce que la manzana caiga en la cabeza. Al cabo de unos años, más de 20 años, Newton, todas sus reflexiones sobre el tema de la manzana las va a ilustrar en forma de ley de física. Y va a dar, nos va a regalar a la humanidad entera un